El miedo irracional a la oscuridad se conoce como nictofobia. Y aunque algunos estudios creíbles han arrojado algo de luz sobre el miedo a la oscuridad, todavía se sabe muy poco sobre el trasfondo patológico de esta condición. La nictofobia no solo no se diagnostica y, por tanto, no se trata, sino que quienes sufren un miedo paralizante a la noche pueden sentirse demasiado avergonzados como para hablar de su condición con alguien. El miedo a la oscuridad puede ser tan grave como cualquier otra afección psicológica. De hecho, esta compleja condición puede conducir al desarrollo de otros trastornos. Los síntomas son graves y atacan a la persona tanto a nivel físico como mental. Por ello, la nictofobia se considera una enfermedad peligrosa y solo la anticipación del anochecer puede ser suficiente para desencadenar los síntomas. Yo soy el documentalista y esto es 10 increíbles datos sobre el miedo. Nictofobia, miedo a la oscuridad. Desde las sombras hasta la luz. Desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. La nictofobia puede ser mucho más común de lo que la gente cree. En la actualidad, el conocimiento de este trastorno es limitado y por ello es muy probable que esté infradiagnosticado. Es fácil diagnosticar erróneamente la nictofobia como algo parecido a la ansiedad, y algunas personas que sufren de insomnio pueden tener problemas para dormir solo por la nictofobia no diagnosticada. La nictofobia es una enfermedad peligrosa, al igual que la privación del sueño que puede provocar. Puede tratarse, pero primero hay que reconocer qué es lo que está afectando a la persona. Número 2. La nictofobia provoca ansiedad extrema ante cualquier cosa relacionada con la noche o la oscuridad. Es posible que una persona que padece nictofobia no tema a las criaturas sobrenaturales ni a ninguna cosa en particular relacionada con la noche. A menudo, es solo la ausencia de luz en sí lo que empieza a alterar su percepción de varias maneras. Al igual que en el caso de la ansiedad, los peores escenarios pueden pasar por sus cabezas. Los pacientes con nictofobia pueden experimentar una incapacidad para enfrentarse a cualquier cosa relacionada con la oscuridad, incluso durante el día. Incluso rutinas nocturnas básicas como lavarse los dientes o ponerse una pijama puede inducir un estado de miedo. Los casos graves de nictofobia pueden incluso provocar depresión y pensamientos suicidas. Número 3. La nictofobia puede provocar temblores, sudoración y vómitos. La nictofobia es limitante en el mejor de los casos e incapacitante en el peor. Los síntomas pueden ir desde mareos, falta de aliento y aceleración del ritmo cardíaco hasta fuertes dolores de pecho y ataques de pánico. Los efectos fisiológicos no se limitan a las horas nocturnas. Basta con anticiparse a la llegada de la oscuridad para que todo el día se vea afectado. Se sabe que las personas con nictofobia se ponen tan nerviosas ante la idea de estar rodeadas de oscuridad que empiezan a temblar, sudar y pueden sentir náuseas e incluso vomitar. Número 4. Las personas con nictofobia pueden aislarse de los demás.
Las personas con nictofobia suelen tener que hacer grandes sacrificios sociales, incluso pueden optar por aislarse. Los nictófobos se ven limitados en cuanto a lo que puedan hacer, dónde puedan trabajar y a qué eventos pueden asistir. Sus relaciones pueden volverse tensas e incluso la ansiedad que sienten durante el día afecta a su personalidad. Número 5. Los adultos también pueden sufrir nictofobia. Aunque la mayoría de los niños tienen miedo a la oscuridad, algunos más que otros, por lo general tienden a superarlo. Pero esto no se puede decir de todos. Según una encuesta realizada en el Reino Unido en el 2012, el 40% de los adultos afirmaron tener miedo a vagar por sus casas en la oscuridad. De estos encuestados, el 10% tenía miedo de salir de la cama para ir al baño por la noche. Número 6. Los traumas en la infancia pueden ser un factor contribuyente. Las experiencias traumáticas de la infancia que tuvieron lugar en la oscuridad pueden desencadenar la nictofobia. El miedo natural a la oscuridad surge en los niños a una edad muy temprana, y si ocurre algo que refuerce la validez de ese miedo, este permanecerá e incluso empeorará. Los niños que fueron encerrados en habitaciones oscuras como castigo, por ejemplo, o que fueron abandonados en la oscuridad después de sufrir terrores nocturnos, son propensos a sufrir nictofobia hasta bien entrada la edad adulta. Número 7. La nictofobia podría estar basada en nuestro pasado prehistórico. Aunque los profesionales consideran que la nictofobia es un miedo irracional, en realidad está relacionada con la evolución de la humanidad. Conservar al menos algo de miedo a la oscuridad, o a lo que acecha en ella, podría no ser tan irracional después de todo. La electricidad y todas las demás comodidades modernas solo son eso, modernas. El hogar no siempre fue un santuario, sino una cueva sin puertas, y los humanos eran cazados por criaturas depredadoras durante la noche. El miedo natural a la oscuridad y nuestra respuesta incorporada de lucha o huida es lo que nos ha mantenido vivos. La oscuridad también se ha asociado durante mucho tiempo con el mal. Desde la antigüedad, la oscuridad de la noche ha sido vista como el manto que permite que las cosas de la naturaleza paranormal salgan a jugar. Número 8. Los sonidos y objetos comunes pueden convertirse en una amenaza. Las personas que padecen nictofobia ya están al límite en cuanto se apagan las luces, por lo que no es de extrañar que cualquier pequeño sonido les sobresalte. Y lo que es más inquietante, empiezan a perder el control de la realidad, viendo y oyendo cosas que no existen. Durante estas alucinaciones, incluso los objetos comunes pueden empezar a adoptar formas amenazantes. Número 9. Es posible morir de miedo. Aunque es poco frecuente, es posible tener un susto de muerte. Cualquier cosa que desencadene la respuesta de lucha o huida del cuerpo, incluyendo un miedo extremo a la oscuridad, va a liberar adrenalina en el cuerpo. Esto aumenta el ritmo cardíaco de la persona y hace que corra más sangre por los músculos. Normalmente los efectos son temporales, pero en grandes dosis, la adrenalina es tóxica. Según los neurólogos, se trata de una tormenta masiva y abrumadora de adrenalina. El calcio sigue entrando en las células y el músculo no puede relajarse. En situaciones como esta, no es necesaria una afección cardíaca preexistente. Incluso las personas sanas y en buena forma física pueden verse inundadas de tanta adrenalina que literalmente
caen muertas del miedo. Número 10. Afrontar los miedos es la mejor manera de vencerlos. Se ha acusado a la exposición a libros y películas de miedo de contribuir al desarrollo del miedo a la oscuridad. Pero la comparación que hizo Sigmund Freud de ese trastorno con la ansiedad por separación es probablemente más acertada. Si la transmisión de historias de miedo y leyendas urbanas fuera suficiente para provocar la nictofobia, todo el mundo la padecería. No obstante, estas historias pueden servir como factores contribuyentes, una forma de reforzar mentalmente los miedos ya presentes, pero no la causa de los mismos. Si un miedo intenso a la oscuridad persiste después de la infancia, muchos psicólogos creen que se debe a que el paciente no se enfrentó a su miedo y sigue asociando la oscuridad con un trauma infantil. Se cree que la exposición a cuentos de miedo y el hecho de pasar más tiempo en la oscuridad pueden ayudar a curar la nictofobia. La desensibilización sistemática demuestra al paciente que no hay nada que temer. La medicación contra la ansiedad y la terapia conversacional también son tratamientos eficaces, pero la exposición repetida a sus miedos es la forma más efectiva de solidificar una percepción más sana. Algunos creen que la realidad virtual también puede ayudar a desensibilizar a los pacientes. Yo soy el documentalista y esto fue 10 increíbles datos sobre el miedo. Nictofobia, miedo a la oscuridad.